Puig. Tiene la palabra el diputado Luis Puig. Gracias, señor presidente. Agradecer, reconocer a la bancada del Frente Amplio y al conjunto de los partidos políticos de la Cámara que posibilitan la realización de este homenaje a la maestra compañera Elena Quinteros a 40 años de su secuestro y desaparición forzada. Realizar un homenaje a Elena, alguien que apostó a cambios profundos en el país, en el mundo, alguien que hizo una apuesta permanente a lo colectivo, nos lleva a que este homenaje también es un homenaje a Selmar, al Toba, a Rosario Barredo, a William Wylot, a Manuel Liberov, a Gerardo Gatti, que mañana 9 de junio se cumplen 40 años de su secuestro y desaparición en la Argentina, de este dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo y fundador de la CNT, a Talibas Castillo, a León Duarte, a María Emilia Islas, a Julio Castro y a todos los hombres y mujeres que lo dieron todo de sí enfrentando al terrorismo de Estado. ¿Por qué un homenaje a 4 décadas desde 1976 que se caracterizó por una ofensiva de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, del Plan Cóndor, de la injerencia clara y comprobada de Estados Unidos en la región? Bueno, para nosotros los homenajes no tienen el contenido de un ritual. Los homenajes tienen que ser manifestación de compromiso con las ideas, con las luchas, con los desvelos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y muertos en el terrorismo de Estado. El compromiso, desde nuestro punto de vista, no puede limitarse a un relato, a un recuerdo histórico que sin duda es dignificante, sino que tiene que ver con un balance de cuáles son los aspectos fundamentales del desarrollo de la impunidad en Uruguay, esa impunidad que nos indigna, y cuáles son los pasos que no solo se dieron en el pasado con la lucha de Elena, con la continuidad de Tota, sino cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas en la lucha por verdad y justicia, que es de alguna manera la única garantía del establecer el nunca más dictadura, el nunca más terrorismo de Estado, el nunca más la ignominia en los países del Cono Sur de América de ese terrorismo desarrollado por la máquina criminal más letal, que es el terrorismo de Estado. Elena Quinteros, que nació un 9 de septiembre del 45, que se formó, que estudió en la escuela de las Hermanas Dominicas, que tenía, a través de su madre y de su entorno familiar materno, una vocación por la religión católica, y que a su vez su padre, con una fuerte vocación de las ideas socialistas, abrazó tempranamente esa vocación por el magisterio que la llevaría a las jornadas sociopedagógicas que realizaban maestros, estudiantes de magisterio, aquellos que se inscribieron en la Facultad de Humanidades para estudiar la pedagogía,
y que llevaron a la práctica y al territorio en esas jornadas sociopedagógicas ese compromiso de jóvenes estudiantes y maestros con los sectores de uruguayos en el interior del país que vivían en las peores condiciones, en los pueblos de ratas, donde las condiciones de los alumnos, de sus padres, de su entorno familiar, denotaban claramente la necesidad de cambios profundos en la estructura del país. Ese compromiso asumió Elena Quinteros, lo asumió junto a una generación de estudiantes y maestros que participaron, como Gustavo Insaurralde, como Sara Méndez, como Lilian Celiberti, y llevaron a esa combinación de compromisos, de sensibilidades, en una de las obras en homenaje a Elena y como contribución a la lucha por verdad y justicia de las muchas que existen en nuestro país. En este caso estamos haciendo referencia al libro de Raúl Olivera y Sara Méndez, Secuestro en la Embajada. Plantean en una entrevista a Luis Presno, un compañero, dice: Elena era profundamente cristiana. El anarquismo fue siempre muy poroso en relación al cristianismo. Si hablabas de Dios o de religión, no te decían que eras reaccionario. Elena tenía, al igual que el anarquismo de la FAU, un sentido misionero, no mesiánico, misionero en el sentido de exigir sacrificio, austeridad. La tarea política era evangelizadora de almas. Ese compromiso de Elena Quinteros, que también podemos ver reflejado en la obra de teatro de Gabriel Iribarren, Elena Quinteros presente, o en la canción de Daniel Biglietti, de Tiza y Bastón, donde evoca a Elena y a Tota, o en aquella retirada memorable de la murga Falta y Resto en el 85, donde planteaba la peripecia del secuestro de la maestra Elena Quinteros, reflejan ese compromiso que se desarrolla en unas circunstancias sumamente graves en Uruguay y en la región. Elena es detenida unos días antes del 28 de junio y allí comienza a poner en práctica algo que Elena tenía resuelto desde hacía tiempo. Si caía en manos de la dictadura iba a intentar un plan de fuga. Y no solo lo había preparado, tuvo la osadía, la valentía, estando sola en el batallón 13, de poner en práctica ese plan de fuga. ¿Y en qué marco se da esta situación? En el marco de una profunda represión en la región. Poco tiempo atrás, en mayo del 76 en Buenos Aires, habían sido secuestrados Rosario Barredo y William Guaylo, y posteriormente los ex legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Todo esto había sido precedido de un viaje del entonces canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, tratando de lograr establecer un cerco en la región que exigiera el alejamiento de la región de Selmar, del Toba, de Wilson Ferreira Aldunate. Esas fueron las primeras decisiones que tomó el elenco represivo uruguayo en coordinación con sus pares argentinos. Posteriormente decidieron el secuestro y la ejecución de estos luchadores, de Barredo, de Guaylo, de Selmar y el Toba, el secuestro de Manuel Liberov, y avisado poco antes, logra escapar de esa trampa Wilson Ferreira Aldunate, que en el exterior
denunciaría las situaciones de terrorismo de Estado en la región. En medio de ese clima de terror, donde el mismo mes de junio había sido secuestrado Gerardo Gatti en Argentina, en medio de ese clima es que Elena está dispuesta a poner todo de sí, tal vez poniendo y exponiendo esa situación que el Che planteaba con mucha claridad, de poner el pellejo atrás de las ideas, establece ese plan de fuga. Convence a sus captores de que iba a entregar un contacto del PVP en la calle Boulevard Artigas. Y allí se monta un operativo de seguimiento de Elena, no sin antes amenazarla claramente por parte de unos terroristas de Estado que le dicen: Parda, no te hagas la viva, porque si no vamos a buscar a tu madre en Argentina. La clara amenaza de que cualquier situación que escapara a su control, la dictadura iba a ir en búsqueda de Tota. El episodio del secuestro que documentan en forma por demás clara y pormenorizada Sara Méndez y Raúl Olivera, dicen que los vehículos del operativo militar llegaron al cruce de Boulevard Artigas y Canelones aproximadamente a las 10:20. Hicieron salir a Elena y le ordenaron que caminara a un lugar donde había dicho que se encontraría con el contacto, mientras uno de sus custodios continuaba la marcha a bordo del automóvil en que la habían conducido, acompañando sus movimientos. Además, Elena era vigilada por una pareja que caminaba unos metros más atrás por la misma acera de Boulevard Artigas. El contacto había sido señalado en un lugar muy cercano a la sede diplomática de Venezuela. En ese trozo de territorio venezolano, de la que solo lo separaba una verja, Elena pensaba refugiarse. Mientras camina lentamente por Boulevard Artigas, se concentra en el esfuerzo que deberá hacer. Sabe que no le resultará fácil. Un hecho ocurrido 15 días antes en otra sede diplomática había motivado que se reforzaran las guardias de todas las representaciones extranjeras en Montevideo. Integrantes de la oposición habían logrado huir de un centro de detención de la dictadura, se habían asilado en una embajada. No sin antes mediar un forcejeo entre los policías que custodiaban el lugar y un funcionario diplomático. Por esa razón, Elena intentaría acceder a la sede diplomática a través de una casa lindera de donde saltaría a los jardines de la embajada. El Volkswagen se había adelantado unos metros y se encontraba a la altura de la calle Charrúa, casi enfrente a la embajada de Paraguay. Elena sentía a pocos metros la vigilancia de la pareja que caminaba en el mismo sentido. Ya ha recorrido 1,5 cuadras las dos que la separan del objetivo. Alcanza a ver en la acera de enfrente varios policías apostados en la entrada de la embajada paraguaya. Sabe que lo mismo sucederá en la de Venezuela. El lugar le resulta bien conocido, pues últimamente había sido prácticamente su barrio. Vivía a unas 10 cuadras de allí y muchas veces había caminado por ese lugar imaginando que alguna vez haría lo que ahora está a punto de lograr, escapar. Sin pensarlo se echa a correr y entra al predio de la casa lindera de la embajada. Siente a pocos metros que el hombre que seguía sus pasos, acompañada por una milica, la persigue, mientras la policía se adelanta por la vereda para llamar la atención del individuo que estaba en el automóvil. Salta al muro y cae al jardín de la embajada. Está en territorio venezolano. Grita pidiendo asilo al tiempo que se identifica. La señora Pisani, tercera secretaria de la embajada, oye gritos y corre al balcón, mientras la presencia de lo que sucede en el jardín llama al resto de los funcionarios. Corramos que pasa algo, hay una mujer gritando. Cuando Elena logra levantarse y se dispone a correr hacia la propia residencia de la embajada venezolana, es derribada de un golpe por el hombre que la perseguía, que la arrastra hacia la puerta principal del jardín rumbo a la calle. Elena intenta resistirse, pero interviene la milica, que continúa forcejeando ante la pasividad del agente policial apostado en la entrada.
el personal de la embajada había acudido al balcón, el consejero Fran Becerra y luego el secretario Carlos Batista Olivares bajan al jardín en auxilio de Elena, que sigue gritando: embajador, ayúdeme, asíleme. Alberto Grille, su esposa Alba Coronel García, Enrique Baroni, Miguel Millán y Federico Farner, asilados en la embajada, oyen los gritos y uno de ellos ve como el secretario y el consejero corren en ayuda de Elena, que se debatía por evitar ser sacada del predio. Desde el primer piso, Baroni logra ver cómo sacaban a Elena e identifica al funcionario del Departamento 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo. El operativo había usado para el traslado de Elena desde el batallón 13 hasta las inmediaciones de la sede diplomática un Volkswagen verde, una camioneta militar y otros efectivos que desarrollaban los hechos permaneció estacionada en las cercanías del lugar. Cuando ya habían logrado llevar a Elena a la calle, se produce un forcejeo entre los secuestradores y los funcionarios de la embajada. Aquellos intentaban introducirla en el auto. A contramano, había vuelto por Boulevard Artigas y se encontraba con el motor en marcha frente a la embajada. Esta situación, enfrentada por los funcionarios de la embajada, dan como resultado el secuestro de Elena en territorio venezolano. Allí comienza en el batallón 13, en el infierno, ese regenteado por José Nino Gavazo, el de la actual prisión domiciliaria, Manuel Cordero, procesado en el marco del Plan Cóndor en Argentina, Jorge Silveira, procesado, Eduardo Ferro, impune, Glauco Giannoni, José Bassani y Carlos Rosell, son los que desarrollan su actividad y regentean ese centro de torturas. Allí la venganza sobre Elena por haber intentado escapar y que posteriormente generaría un grave enfrentamiento diplomático con el gobierno venezolano, no es perdonado por los torturadores. Allí comienza una clara batalla por informar qué era lo que había pasado, por denunciar este secuestro. Por un lado, Tota Quinteros, que se había enterado en Buenos Aires que la mujer de la embajada era Elena. Rubén Prieto, el Flaco Pepe, le informa a Tota que la mujer de la embajada era Elena, y allí comienza a desarrollarse la denuncia a nivel internacional que tendrá que enfrentar las claras disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura a cargo de Juan Carlos Blanco, con Lupinache, con Álvaro Álvarez, que instruyen a los embajadores en el mundo para plantear que en realidad no había habido tal secuestro en la embajada y que esto formaba parte de una operación para denigrar a las Fuerzas Armadas y al gobierno uruguayo por parte de la subversión encaramada en el PVP que estaba desprestigiando al gobierno en el mundo. Tota Quintero recorre los diferentes estrados internacionales denunciando no solo la situación de Elena, la situación de los presos, de los desaparecidos, de los torturados en Uruguay, en Argentina, y se enfrentan numerosas oportunidades a la acción diplomática de la dictadura uruguaya. Varios son los intentos de la dictadura porque Venezuela, que termina rompiendo relaciones con Uruguay para poder recomponer esas relaciones que lo afectaban desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista comercial. Sin embargo, en esa desigual tarea de Tota recorriendo el mundo, con la activa participación de Enrique Erro, de Hugo Cores, de Wilson Ferreira, denuncian a la dictadura uruguaya y las dictaduras del Cono Sur. Años después, ya en periodo democrático, una investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la abogada Luján Saprissa
ponen de manifiesto la existencia de un memorándum en el cual se analizaba qué hacer con la mujer, la conveniencia o inconveniencia de entregar a Elena Quinteros al gobierno venezolano. Y en ese documento de puño y letra de un jerarca del ministerio de Álvaro Álvarez se demuestra fehacientemente el papel que tuvo la Cancillería y la dictadura uruguaya en decidir el destino de Elena Quinteros. La labor que Tota llevó adelante en todos esos años no se limitó a la denuncia internacional. Tota participa en la lucha contra la impunidad en todos sus aspectos. Cuando se aprueba la ley de la caducidad de la pretensión punitiva al Estado, el pomposo nombre que se le dio a la ley de impunidad en Uruguay, Tota presenta varios recursos. Al mismo tiempo, participa de la lucha del pueblo uruguayo contra la impunidad y presentará posteriormente un recurso de amparo para que la justicia la ampare en el derecho a saber qué pasó con Elena. El proceso posterior de ese recurso de amparo que la justicia otorga a Tota dará como resultado el primer procesamiento de un terrorista de Estado en Uruguay como Juan Carlos Blanco en el 2002. Pero toda esta trama de complicidades que arrancaron la dictadura y que continuaron después, se da una situación en la cual Juan Carlos Blanco, procesado, recibe con beneplácito un informe de la Comisión para la Paz en la cual decía que se declaraba a Elena muerta sin que hubiera la aparición de un cadáver, pero en todo caso eso beneficiaba la situación jurídica de Juan Carlos Blanco. Le cambian la carátula. Posteriormente, después de una salida, vuelve a prisión. Esta lucha en el tema de la impunidad, que podríamos pasar horas y días repasando las características, sin duda que tiene episodios posteriores, y hay episodios como el del 2006, con el procesamiento de varios terroristas de Estado, que constituye un avance importante en la lucha contra la impunidad en Uruguay. Pero nosotros decíamos al principio que queríamos hacer un balance del estado de situación, porque eso también forma parte fundamental de esta lucha que nos comprometemos a seguir dando. Y en realidad, cuando uno analiza que el Plan Cóndor, ese plan sistemático que se llevó adelante por las dictaduras del Cono Sur, es juzgado en Italia, que es juzgado en Argentina, que hay terroristas de Estado de diferentes países, entre ellos Manuel Cordero, condenado, uno tiene que hacer un análisis de cuánto hemos avanzado y cuánto no en materia de la lucha contra la impunidad en Uruguay. Actualmente, 22 procesados o condenados, llegaron a ser 30, el fallecimiento de algunos, la revocación de los procesamientos de otros, como Ricardo Zavala, que estaba procesado por haber participado activamente en el secuestro de Julio Castro y que después se revocó esa decisión por parte de la justicia diciendo que había recibido órdenes, pronunciamientos en algunos casos que desconocen absolutamente el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Hellman y otras graves violaciones a los derechos humanos que establecen los mecanismos y las obligaciones por las cuales el Estado debe llevar adelante la lucha contra la impunidad, nos llevan a la situación de que en realidad nosotros creemos que estamos en omisión en cuanto a desarrollar tareas del Estado como investigación,
como juzgamiento, porque en realidad a lo largo de estas décadas quienes han llevado el mayor peso en la investigación y la denuncia han sido las propias víctimas y sus familiares. Y en realidad es importante generar conciencia en la población sobre denunciar lo que se conozca sobre actos de terrorismo de Estado. Pero las víctimas y sus familiares no pueden sustituir al Estado. La acción de inteligencia, de investigación que tiene que hacer el Estado le corresponde, y ahí nos parece que hay que hacer una revisión muy clara si es que queremos avanzar en una situación en la cual, si uno, a decir del doctor Pablo Chargoña, director jurídico del Instituto del Observatorio de Luz y Ibarburu, dice, si comparamos analizando las proporciones y demás y despejamos todos los números, nos damos cuenta que en Uruguay hemos avanzado el 10% de lo que se ha avanzado en Argentina, que la política de Estado en materia de derechos humanos en Argentina es muy superior a la que hemos desarrollado. La necesidad de que la impunidad jurídica que tuvimos durante décadas con la ley de impunidad no siga convirtiéndose en una impunidad fáctica porque las causas se acumulan, porque no se investiga, porque no se va a fondo, porque se dan mensajes que realmente uno se tiene que poner en la cabeza de los jóvenes en los cuales dicen, pero ¿cómo? Resulta que este señor que hoy tiene libertad domiciliaria, prisión domiciliaria, es responsable de secuestros de niños, asesinatos, violaciones de presas indefensas. Uno dice, bueno, en realidad estamos con algunos mensajes que son por demás preocupantes. Nosotros queremos, embuidos en el ejemplo de Elena, de Gerardo, de Selmar, del Toba, de quienes dieron lo mejor de sí en la lucha contra el terrorismo de Estado, decimos que la lucha por lograr el nunca más es algo irrenunciable para el conjunto de los uruguayos. Y en ese compromiso el Estado debe cumplir un papel fundamental, porque en realidad cuando decimos que homenajeamos a nuestros compañeros, queremos hacerlo con la convicción de que no vamos a detener la lucha por verdad y justicia, y eso para nosotros es un compromiso fundamental de identificación con los valores que llevaron adelante en una de las batallas democráticas más importantes de nuestro país, como fue la lucha contra la dictadura y el terrorismo de Estado. Muchas gracias, señor presidente.